Hoy vamos a hablar y ese título de esta noche dice: El Señor habló. El Señor habla a nuestras vidas todo el tiempo y hay una palabra del Señor para cada uno de sus hijos. El Señor siempre habla a nuestras vidas. ¿Y quién se ha encontrado en una situación tan difícil que pareciera que ya están de muerte y que necesitamos un milagro urgente de Dios? Hemos estado en medio de esas situaciones y si de pronto no lo has enfrentado, debe ser que no te has arriesgado mucho a obedecer lo que Dios quiere hablar a tu vida. Pero si nosotros realmente escuchamos a Dios y queremos hacer lo que está en el corazón de Dios, yo creo que siempre nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles porque estamos en medio de este mundo y el Señor no siempre nos envía a lugares donde no hayan dificultades. Nosotros vamos, obedecemos al Señor, pero sabemos que Él va con nosotros. Y nosotros queremos dedicar nuestra vida al Señor. Amén. Creo que es importante que cada uno pueda entender en su corazón que nuestra vida, si le pertenecemos a Dios, queremos dedicar nuestra vida y todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser a nuestro Señor. Y tenemos un Dios sobrenatural que puede rescatarnos en medio de esas situaciones tan difíciles que muchas veces hemos vivido. Pero sí sabías que en Mateo 14 el Señor hizo milagros sobrenaturales y fue cuando alimentó a 5,000 personas. Dice que 5,000 hombres con 5 panes, con 2 peces, pero no solamente eran 5,000, sino que estaban cada uno de ellos con sus familias. Podían ser 20,000 personas que el Señor alimentó y fue un gran milagro que los discípulos pudieron observar y que podían guardar en sus corazones como algo que nosotros también tenemos que atesorar y recordar lo que Dios hace milagros. Amén, que el Señor hace milagros. Y miremos lo que dice más adelante ahí, o algo que sucede inmediatamente después de esto, en Mateo 14, versículo del 22 al 24. Dice: enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y que fueran primero que Él al otro lado del lago. Tengamos en cuenta esto: el Señor habló. Díganlo, el Señor habló. No fue que a ellos se les ocurrió montarse a la barca y pasar al otro lado, sino que dijo el Señor: vayan ustedes adelante y lleguen al otro lado. Hubo una palabra de Dios y el Señor habló. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche, estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Miren lo que sucede: Dios habló, ellos arrancan y obedecen al Señor, pero en medio de esas circunstancias empezaron a sufrir algo ellos. ¿Y qué pasó? Se llenaron de temor, empezaron a desconfiar de esa palabra que ya Dios había hablado, a eso que Dios les había hablado a ellos. Y permitieron el temor para sus vidas. El Señor habla a nuestras vidas y nosotros, Él quiere de nuestra parte que nosotros confiemos plenamente. Y que eso sea un soporte para nosotros, que nos sostenga. Amén. Mira, las palabras que indicaban que fueran a la otra orilla fueron declaradas nada más y nada menos que por el Creador de toda la tierra, ¿cierto? De todo lo que puede existir, y el Creador de ese mar, de esas olas, de todo, era el Señor. Y ellos tenían que confiar en el Señor, y la palabra que Dios nos habla a nosotros son de ese mismo Señor que habló a los discípulos. Y eso es lo que habla nuestras vidas. Jesucristo fue el que ejecutó toda la creación. Él es la palabra. Amén. Él es la palabra, y esa es la palabra, esa palabra con poder, esa palabra que tiene creatividad, que es creativa, que puede crear cosas. La palabra que sale de Él para nuestras vidas crea cosas. Y cuando el Señor dice algo, hay un propósito en cada cosa. Así que no es casualidad que tú estés en esta noche en este lugar, o de pronto los que no están, los que dicen: no, yo dejé mi casa, dejé mi familia. No es casualidad y tiene un propósito que tú estés en este lugar.
Pero vamos a entender, porque miren que ellos estaban en medio de esa tormenta que estaba siendo muy difícil, y seguramente para muchos ha sido difícil estar en medio de estas circunstancias, pero hay un propósito, es lo que nos dice el Señor. Y el Señor, cuando habla, no es por tomar el pelo, no es como porque no tiene más nada que decir. Él habla con un significado y tiene un propósito. Mira, los discípulos nunca o no consideraron en medio de esas circunstancias quién era la persona que había dado esa instrucción. Así que dile al que está al lado, considera quién te está dando la instrucción. Amén. Miremos en Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo existe por Jesús, y todo fue hecho para Él y por Él. Amén. Y Él es la palabra que está en nuestras vidas, la palabra que ha hablado a nuestros corazones. Y mira lo que dice en Hebreos 1:3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leamos hasta ahí: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Atesoremos esto en esta noche. Hay una palabra en nuestras vidas y es Jesucristo. Amén. Él nos sostiene, Él nos levanta, Él es todo en nuestras vidas. Y miremos lo que dice Colosenses 1:17, dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo en Él se hace material, todo en Él se sostiene. Amén. No nos salgamos de esa palabra. No empecemos a mirar las circunstancias como los discípulos cayeron en ese momento. Ellos empezaron fue a ver la tormenta y no recordaron quién fue el que habló a sus vidas. Mira, Dios creó en lo material, fue Jesucristo, y mira, los discípulos no le dieron prioridad a eso que Dios había hablado, sino que ellos endurecieron sus corazones. Dice que ellos le dieron prioridad a cosas de su mente y no a lo que el Señor había hablado. Y muchos de nosotros vivimos esto muy seguido. Que no seamos, no sé dónde escuché, que no seamos como el que entra a una panadería. Si ustedes van a una panadería todos los días, les dicen panaderos. O sea, son panaderos si van a una panadería todos los días. No. No porque nosotros vengamos a la iglesia no significa que seamos realmente cristianos. Necesitamos venir a la iglesia y ser cristianos. Vivir como cristianos, ¿sí? Vivir una vida espiritual. El Señor es espiritual y eso es lo que tiene que prevalecer en nuestras vidas. Mucha gente nos ve, pero es que ellos son cristianos. ¿Por qué muchas veces nos critican? Porque nosotros no damos el testimonio que debemos dar, porque estamos viviendo más en la carne que en el espíritu, y estamos más viviendo según las circunstancias que la palabra que Dios nos ha dado. Y miren lo que dice acá en Marcos 6, versículos 51 al 52, dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No, tremendo, se asombraron, se maravillaron, sin ellos entender que antes de que el Señor Jesús llegara y les pudiera ayudar, ellos podían haber hecho ese milagro. Ellos hubieran podido vivir ese milagro sin que el mismo Señor llegara a ese lugar. Ellos se asombraron. Además de eso, dice que estaban endurecidos sus corazones. Revisemos si nuestros corazones están endurecidos. Si de pronto Dios habla algo a nuestras vidas y nosotros lo dudamos, inmediatamente si viene duda es porque está endurecido nuestro corazón. Mire que los discípulos estaban tan cerca y viendo milagros tan grandes que a pesar de eso, el Señor ni siquiera llega a como a alabarlos y a decirles:
qué bien han soportado, sino que el mismo Señor los encuentra temerosos, llenos de miedo y están muy asombrados por lo que acaba de suceder. Entonces, mira, si en medio de las tormentas los discípulos hubieran permanecido firmes en la palabra. Ahora dile al que está al lado, en medio de tu tormenta o de lo que estés viviendo, permanece firme en Jesús, en la palabra. Amén. Permanece firme en la palabra. A nosotros vienen y nos piden oración por alguna persona. Por favor, ayúdame, estoy padeciendo de cáncer. Casi que instantáneamente, aunque tenemos la palabra en nuestro corazón, permitimos la duda. Y como que vamos a orar y puede ser un porcentaje mayor de duda que el que estemos creyendo que si oramos la persona se pueda sanar. Nosotros tenemos que transmitir la palabra a través de nuestras vidas y si nosotros lo decimos con nuestros labios, tenemos que transmitirla de corazón y transmitimos a través de nuestras vidas esa fe a las demás personas. Nosotros la transmitimos, somos Jesús en esta tierra. Amén. Tremendo. El Señor quería ver algo más de los discípulos. Y ellos se volvieron en ese momento carnales. De pronto nos ha sucedido a nosotros, a pesar de que ya estaban recibiendo muchas lecciones sobrenaturales de parte de Dios. Y miren, el mar de Galilea es un mar pequeño, no es muy grande, y el trayecto que ellos iban a recorrer era de 4 millas, que normalmente se recorre en 2 horas. Y dice la historia, aquí estos textos, que el Señor, más o menos, ellos arrancaron como su viaje como entre 6 y 8, entre 6 de la tarde y 8 de la noche. Y el Señor se les aparece como entre 3 y 6 de la mañana. Pasaron entre 6 y 12 horas en que el Señor se les aparezca. Es decir, que ellos llevaban más o menos entre 6 a 12 horas, un trayecto que apenas en el que tenían que durar solo 1 o 2 horas. Unas 2 horas estaría bien. Ellos llevaban todo ese tiempo en medio de esa tormenta, luchando, llenos de temores, llenos de dudas. Pero ¿por qué sucedió esto? Y no es solamente que estamos hablando de los discípulos, ¿por qué a nosotros nos ha sucedido esto? Porque nosotros agrandamos más las cosas físicas y las cosas de Dios las vemos más pequeñas y agrandamos mucho las cosas físicas, las cosas naturales. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Agrandemos en nuestro corazón, en nuestras mentes, a Dios. Él es supremamente más poderoso que cualquier situación que podamos estar viviendo nosotros o que podamos enfrentar en esta tierra. El Señor no elogió a los discípulos, sino que Él les habla y les dice, ¿por qué les hizo falta la fe? No los exaltó, sino que de una vez llamó su atención, sí, y les habla y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué ustedes están llenos de temor? ¿Por qué les hizo falta la fe? Y podemos revisarnos y por lo general la gente le echa las culpas a Dios, pero yo creo que es mucho de nuestra responsabilidad de lo que nosotros vivimos en esta tierra. Y el Señor quiere que nosotros siempre queremos irnos por la parte más fácil, las respuestas más fáciles son las que queremos tomar, pero en el Señor terminan siendo, podemos tomar o tomamos las más difíciles porque el Señor nos alienta. Lo más fácil de un matrimonio que se quieran dejar, que es lo más fácil, el divorcio, pero el Señor nos alienta a seguir y Él quiere que cambiemos de adentro hacia afuera, o sea que nuestro interior cambie primero antes que la persona que está a nuestro lado. Amén. Prácticamente el Señor les estaba diciendo que ellos habían tenido un desempeño muy por debajo de lo que el Señor estaba esperando. El Señor nos está diciendo en esta noche cuál es nuestro desempeño, ¿sí? ¿Cómo nos estamos desempeñando? ¿Cómo está nuestra fe? Y tenemos que revisar si estamos en el estándar, en un estándar alto o estamos
pasando raspando o estamos muy por debajo de lo que el Señor está esperando de nosotros. Está bueno. Amén. ¿Qué era lo que esperaba el Señor de ellos? Que pasaran al otro lado. El Señor quería que ellos pasaran al otro lado. Ellos no pasaron al otro lado, se quedaron en la mitad. Y el Señor quería algo mejor de ellos, que ellos se sostuvieran en la palabra que Dios había hablado a sus corazones. Debemos reconocer y concentrarnos en la persona a la cual nosotros servimos. Concentrarnos en esa persona, en el mandato que Él ha hablado en nuestras vidas, que es lo que está en su palabra, y en lo que Él ya hizo. Todo lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, Dios no nos llamó a nosotros para que perdiéramos las batallas. Dilo, Dios no me llamó para perder batallas, no me llamó para fracasar. Amén. Él no me ha llamado para morir de una enfermedad. Amén. Él no me ha llamado para eso. Él no me ha llamado para que viva en pobreza. Amén. Ni que vivamos en depresión, ni que vivamos fuera de lo que está en su corazón. Amén. Él nos ha llamado para que nosotros venzamos, seamos más que vencedores en esta tierra. Amén. Que nosotros podamos vencer todo ataque del diablo en nuestras vidas y que salgamos siempre vencedores, triunfantes. Así que concentrémonos en la palabra, meditemos en lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Su palabra es totalmente poderosa, es totalmente cierta, es la verdad para nosotros, es lo que nos sostiene. Y en vez de que los problemas nos abrumen, tenemos que nosotros vencer a través de su palabra. Amén. Vencemos cualquier situación. Miremos lo que dice Juan 6:21, dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. De pronto nosotros leemos y se nos hace como muy normal. Lo recibieron, se montó él en la barca y llegaron enseguida. Tremendo, mira. Prácticamente fueron trasladados, ni siquiera tuvieron que recorrer 1 hora o 2 horas de camino. Dice, inmediatamente llegaron a ese lugar, fueron trasladados a la orilla. El Señor es un Dios de milagros, amén. Si ellos hubieran permanecido firmes en lo que Dios les habló, ellos, si hubieran creído, ellos hubieran llegado también así al otro lado. Y así vamos a llegar nosotros al otro lado. Amén. Mira, cuando Dios nos ordena que hagamos algo, todo en la creación, y me parece esto genial. Cuando Dios ordena algo o nos habla algo a nuestras vidas, toda la creación tiene que doblar la rodilla a lo que Él dice. Amén. Es decir, que cuando el Señor habló a nuestras vidas, que viniéramos a Cúcuta, y me parece muy chistoso, y mi papá me lo recuerda todo el tiempo, lo difícil que fue para ellos vernos partir para acá, porque fue una situación muy difícil, como nos vinimos y como fueron los primeros años, y él ahora se sorprende y gloria a Dios, él dice, no me imaginé que estuviera bien, que yo pueda verlos ahora así, de la manera como ustedes salieron y cómo llegaron y cómo estuvieron unos años en una situación muy difícil. Pero Dios ha prosperado nuestro camino. Amén. Y el Señor dijo, vayan que no van a ser avergonzados. Y fuimos avergonzados mucho tiempo, pero pensamos que nunca íbamos a dejar de seguir siendo avergonzados. Y sí hemos podido ver que ya no hemos tenido más vergüenza. Amén. Y sí hemos podido ver el respaldo de Dios con deudas que teníamos, con muchas cosas que teníamos que enfrentar. Amén. El Señor ha pagado, el Señor ha respaldado, el Señor ha obrado y hemos podido ver las respuestas de Dios. Pero hubo una palabra de Dios, vayan, que yo voy a hacer. Nuestro hogar se estaba terminando, ya no había nada en nuestro hogar hace unos años. Y Dios nos dijo, si ustedes continúan, si ustedes perseveran, si ustedes creen en que van a seguir amándose, van a ser testimonio para muchas personas. Eso es una palabra de Dios. Amén. Es una palabra que nosotros podíamos haber creído lo contrario y estuviéramos en una locura.
pero el Señor es el que lo ha hecho. Pero el Señor quiere que nosotros confiemos y nos mantengamos en una palabra. El Señor estableció la iglesia para hacer un propósito con todos unidos. Y cada uno de nosotros tiene algo que hacer por el Señor. Amén. Entonces, si tú solamente has venido para recibir palabra en este lugar, de pronto revisa y dice: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Puede ser una persona que ayude a sostener el ministerio financieramente, puede ser una persona que ayude en el servicio de la iglesia, puede ser una persona que nos diga: pastores, yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? Pero el Señor, después de hacer uno muchas cosas en el Señor, Él termina colocándonos en el lugar que Él quiere que nosotros estemos con respecto a Él. Amén. O al servicio del Señor. Pero mira, esto es maravilloso. Toda rodilla. Yo no me imagino, nunca había pensado que cuando Dios nos dijo: ve a Cúcuta, toda rodilla se había doblado frente a esa palabra. Nosotros hubiéramos dicho no y estuviéramos en otro lugar, pero Dios nos hubiera reemplazado a nosotros, porque Él tiene que seguir haciendo su propósito. Amén. Él tiene que seguir haciendo su propósito. La única razón por la que no sucede las cosas es porque muy pocas personas verdaderamente le creen. Nos desesperamos, queremos ver las cosas muy rápido, no somos pacientes. Pero las promesas llegan con fe y con paciencia. Como dos amenes. Ay, Dios mío, a mí me ha costado mucho la paciencia, pero sí, toca con fe y con paciencia. Muchas veces nos ahogamos en las tormentas de la vida. Y lo que el Señor quiere es que adoptemos una actitud de fe frente a todas las cosas, frente a cualquier circunstancia. Mateo 14:24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A veces Dios nos pide cosas como las que le estoy contando, que parecen muy difíciles. Mi esposo me llama y me dice: unos días antes nos vamos para Cúcuta. Yo estaba de embarazo y ella estaba por nacer, faltaban 15 días por nacer ella. Yo me acuerdo que lloraba, lloré amargamente como 2 días, lloraba y no dejaba de llorar porque era muy difícil, no sabía dónde iba a llegar, no tenía una casa, no teníamos dinero, no teníamos nada y Dios nos dice: vayan para Cúcuta. Pero el día que fui a salir de la casa, salí con mucha paz de la casa de mis papás, donde estaba segura, donde tenía comida, donde tenía todo para yo recibir mi hija. Y llegamos acá, nos recibieron en una casa donde eran muy difícil. No me puedo extender mucho porque si donde me recibieron escuchan lo que digo después en este audio. Pero gloria a Dios, un poquito antes de que Adasa naciera, estábamos en una casa, solo teníamos el dinero para pagar ese mes de arriendo, con cosas prestadas porque no teníamos el trasteo y no teníamos el dinero para traer nuestro trasteo. Bueno, eran muchas cosas. Y bueno, miren dónde estamos ahora. Dios ha sido bueno y fue por una palabra de Dios. Amén. No nos podíamos sostener en lo que estábamos viendo, teníamos que sostenernos en una palabra de Dios, en Jesús. Así que Él va a pedir cosas que son difíciles. De pronto a muchos de Cúcuta les ha dicho: es en la parada donde se tienen que congregar. Para muchos no ha sido fácil, pero muchos han obedecido y se han sostenido. Amén. Y Dios ha venido prosperando a cada uno de ellos y ha proveído para lo que necesitan. Y Dios hace siempre mucho más, amén, de lo que nosotros podemos pedirle. Nosotros no somos sobrenaturales cuando nosotros nos detenemos a mirar lo natural.
terminamos siendo superficiales. ¿Y quiénes quieren ser sobrenaturales? Yo quiero que seamos todos sobrenaturales. Amén. Porque esa es la naturaleza de nosotros. Y el Señor quiere que pasemos de ese ámbito natural a ser sobrenaturales, a que veamos las cosas sin límites de Dios. Amén. Arriesguémonos, confiemos en el Señor y dejemos de abrazar esto. Nunca lo había escuchado, pero tiene razón. Muchas veces abrazamos el tronco y no nos sostenemos de las ramas porque parece que las ramas son más inseguras, pero lo que dan fruto son las ramas, no el tronco. Amén. Donde pareciera que estuviéramos más inseguros, pero el Señor nos hace crecer y quiere que demos fruto, que saltemos de la barca, que no nos quedemos allí metidos en la barca, que salgamos y que caminemos sobre el agua. No es fácil, ¿cierto? Que nos digan camina sobre el agua, y para muchos no ha sido fácil, pero el Señor nos va a permitir siempre ver las respuestas porque en Él todo es muchísimo mejor. Amén. Miremos lo que dice Marcos 6:48, y esto está maravilloso. Dice, y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. En los otros evangelios no habla de esta misma manera, pero como cada uno de los discípulos lo cuenta de la manera como lo vio. Y él vio, dice acá Marcos, que él vio al Señor Jesús. Prácticamente ellos se estaban ahogando y ellos vieron que el Señor Jesús iba a seguir de largo. Me parece espectacular todos estos detalles. El Señor iba a seguir de largo. El Señor quería, y el Señor quiere de nosotros, no que el Señor esté ahí para solucionarnos las cosas, sino que nosotros podamos tomar de su poder para solucionar las cosas. Amén. Y Él quería que ellos como que tomaran aliento, ¿sí? Y recurrieran a la fe que había en sus corazones y la fe que tenían en Jesús, y pudieran recibir ese milagro en sus vidas, que pudieran salvar sus vidas y fueran conscientes más de la solución que del problema. Tremendo. El Señor es maravilloso y el Señor quería ayudarles claramente. Él vino a ayudarles y esa era la intención de Él, y esa es la intención de Él siempre en cada uno de nosotros. Pero Él necesita que confiemos en Él, que crezcamos en la fe. Él no puede hacer todas las cosas sin que nosotros crezcamos. Amén. Y Él se reveló ante ellos. Y necesitamos que se revele a nuestras vidas. Que no solamente sea el que nos ayuda en algunos momentos, sino que Él sea todo para nosotros. Pero es mi responsabilidad, dilo, es mi responsabilidad llamarlo con fe. Amén. Buscarlo con fe es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de Él. Es mi responsabilidad tomar la iniciativa. Es mi responsabilidad echar mano del poder que hay en Jesús. Un poder que hace milagros. Un poder que nos puede llevar a otros niveles. Amén. Él no vino y hizo todo por ellos. Él quería que ellos pudieran acceder a Jesús y tomaran de lo que Jesús tiene. Amén. Tremendo. El Señor sabía lo que ellos estaban viviendo. Él también estaba conmovido, porque en ese tiempo no es como nosotros que vemos en el celular cómo va a estar el tiempo, sino que ellos sabían si iba a llover, si no iba a llover, si iban a haber tormentas. Ellos sabían, porque eran pescadores. Ellos sabían cuando se montaron a la barca que iba a haber una tormenta, y el Señor Jesús también lo estaba viviendo en donde estaba y lo sabía. Pero Él estaba esperando de ellos lo mismo que está esperando de nosotros. Amén. Él está esperando eso de nosotros. Reaccionemos con fe ante su presencia.
En Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hablando acá un poquito de Saulo, no vamos a hablar mucho de esto, sino que no era que Saulo estuviera persiguiendo a Jesús, sino que estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a los discípulos, a los que estaban sirviéndole al Señor. El Señor todo lo sabe y el Señor nos dice ahí en Mateo 25:40, nos dice, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todo lo que nos hacen a nosotros, se lo hacen a Jesús. Y todo lo que nosotros aún le hagamos a otra persona que es hija de Dios, se lo hacemos a Jesús. Y en Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Es para recalcar que Él sabe lo que está pasando. Amén. A Él no le toma por sorpresa, Él conoce toda nuestra situación y el más interesado en solucionarla es Él. Amén. Así que empecemos a responder con fe ante su presencia. Y mira lo que dice Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Clamemos al Señor, pero no con desesperación ni dando lástima. Dile al que está al lado, ya no le digas más al Señor si te ama o dónde está o si existe o si le importas. Dios mío, tremendo. Cuando nosotros hacemos una oración con duda, nosotros estamos atando las manos de Dios. Dios, ¿están acá? Amén. Si oramos con lástima o desesperación, es decir, estamos orando con dudas, estamos dudando, estamos atando las manos de Dios, no está pudiendo, no puede hacer el Señor nada a nuestro favor. Él necesita de tu fe. Porque Él dijo en Hebreos 13:5 que nunca te iba a dejar y nunca te iba a desamparar. Y Dios vive por nosotros, amén. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios.